Buenas noches y bienvenidos a una de las historias más aterradoras del canal. Nos llegó gracias a aquellos que nos han recomendado con sus conocidos, familiares y amigos. Así que seguimos pidiendo su apoyo a este proyecto, suscribiéndose al canal y compartiendo nuestros videos. Sin más preámbulo, vamos con la historia. ¿Escuchas Pueblos y Leyendas? Yo soy Hugo Flores. Comenzamos. Hola familia Pueblos y Leyendas. Me llamo Petra. Tengo 80 años. Nací y crecí en una comunidad llamada San Miguelito. Esta comunidad está asentada sobre las faldas del Cerro de la Nieve, en Michoacán. Les contaré una de tantas historias que me tocó vivir. Una de las más feas. Ya no veo bien. No sé utilizar un celular moderno. Yo uso un celular cacahuatito. Mis nietos me ayudan a marcar cuando necesito hacer una llamada. Le pedí a mi nieta que me ayudara escribiendo lo que les voy a contar. Esta historia que les comparte mi abuelita se las contaré en primera persona. Yo nací en un rancho llamado San Miguelito. Una partera fue la que me trajo a este mundo. En esa época no había hospitales ni doctores. Para los pobres no había nada de eso. Esta comunidad era un lugar olvidado por Dios. No había luz, no había agua potable. El pueblo más cercano estaba a unas 2 horas a caballo. Todas las casas estaban hechas de madera o adobe con techos de tejamanil o teja de barro. Había mucha pobreza. Hacía pocos años que el país había vivido la guerra cristera. Esta guerra lo único que dejó fue muerte y destrucción. Una mañana muy temprano, mi mamá molía el nixtamal en el metate para hacer las tortillas. Cuando llegó doña Rosy, venía muy asustada. Naborina, Naborina, ¿ya sabes lo que pasó? No, doña Rosita, ¿qué fue lo que pasó? Pedrito se perdió en el bosque. ¿Pedrito? ¿El chamaquito de Remigio? Sí, Naborina. Se fue al monte como todos los días a pastar a sus vacas. Cayó la tarde y no llegó. Su papá subió a buscarlo, pero no lo encontró. Las vacas estaban solas, pero ni rastro de Pedrito. Hoy muy temprano subieron todos los hombres a buscarlo. Quiera Dios que lo hallen, dijo doña Rosita. Dios la oiga, doña Rosita. Esperemos que no pase lo mismo que pasó con el chamaquito de Lola, dijo mi mamá. Doña Rosita se santiguó. Ni diga eso. La pobre de Lola ya no fue la misma después de lo que le pasó a su criatura. A mí nadie me quita de la cabeza que esa fue la bruja de Paula. Aquí hago un paréntesis para contarles qué fue lo que pasó con el hijo de Lola. 8 años atrás, el esposo de Lola trabajaba en su parcela. Lola le iba a llevar de comer. Su niño de unos 5 años estaba profundamente dormido. Lola no lo quiso despertar, así que lo dejó dormido, pensando que no se iba a demorar. Ya cuando regresó, al llegar a su casa se dio cuenta que la puerta estaba abierta y su niño no estaba. Pensando que su pequeño andaba por ahí, que se había salido después de despertar. Lo comenzó a buscar. Pasó el tiempo y no lo encontraba. Ya para el atardecer, toda la comunidad buscaba al pequeño. Lo buscaron por días, en barrancos, veredas, cuevas. No lo hallaron. Y después de muchos días, un señor que bajaba con leña del cerro encontró varios huesos, un cráneo pequeño con bastante pelo y trozos de ropa bajo un gran capulín. Se le avisó al encargado. Este subió con varios hombres. También iban Lola y su esposo.
Al ver aquellos restos y los trozos de ropa, supieron inmediatamente que eran de su pequeño. El cráneo, aún con pelo, tenía un mechón de cabello blanco. Su pequeño lo tenía así. Fue un golpe terrible para aquellos padres. Se llegó a la conclusión de que el pequeño se despertó y al no ver a su mamá se salió de su casa y se echó a andar al bosque. Se encontró con coyotes que lo atacaron. Pero mucha gente no creía eso. Muchos decían que había sido Paula. La gente del rancho buscó a Pedrito por muchos días. Poco a poco lo fueron dejando de buscar. Las personas fueron perdiendo la esperanza de encontrarlo. No se explicaban cómo era posible que Pedrito se hubiera perdido, pues aunque solo tenía 11 años, Pedrito conocía el bosque como la palma de su mano. Desde muy pequeño acompañaba a su padre a bajar leña del cerro y a cuidar el ganado. ¿Cómo era posible que se hubiera perdido? Una tarde que doña Rosita iba a la casa de mi mamá, antes de llegar al camino, escuchó a dos personas que discutían. Doña Rosita inmediatamente reconoció las voces. Era don Porfirio y doña Paula. Ya sé que la gente me culpa por la desaparición del hijo de Remigio. ¿Y no es cierto?, dijo Porfirio. Yo solo cobro lo que es justo, y eso tú muy bien lo sabes, Porfirio. Mucha gente cree que con rezar, confesarse y pedir perdón, creen que con eso ya tienen el cielo ganado. Mucha de esa gente ha venido a mi casa en busca de mi ayuda. Yo conozco sus almas, y esas almas están podridas. Acuérdate, Porfirio, acuérdate lo que dice el dicho. De tan buena que es la persona se condena, y de tan mala se salva. No todos son lo que aparentan. Yo prometí no meterme contigo, pero sabes, Porfirio, tal vez ya se me olvidó lo que prometí. Nadie te va a proteger, ni a ti ni a tu familia. A quien tú le sirves no te va a poder ayudar. Cuando Paula le dijo eso a don Porfirio, este se enfureció y le dijo: «No te metas con mi familia, Paula». Don Porfirio levantó la mano como para darle un machetazo, pero doña Paula ni se inmutó. Lo miró fijamente. «Anda, hazlo», le decía, pero parecía que don Porfirio se había quedado congelado. «No puedes. Ni tú ni nadie puede hacerme nada. Mi protector nunca me deja sola», continuó ella con una risita burlona. «Pero no hace falta que te lo diga, porque eso tú ya lo sabes». Doña Paula se dio la vuelta y siguió su camino muy tranquila. Don Porfirio se quedó un momento muy pensativo y también se fue. Doña Rosita, que estaba tras una cerca y había escuchado todo, estaba muy asustada con lo que había dicho doña Paula. Llegó a la casa de mi mamá. Le contó todo lo que escuchó. Mi mamá le dijo: «Todos sabíamos que eso de que Juana se hubiera casado con Remigio, siendo él ya un viejo y ella una jovencita, casi una niña, pues nomás no era normal. Hubo gente que vio salir a Remigio de la casa de Paula varias veces, meses antes de que empezara a enamorar a Juana. Yo por eso digo que mejor no hay que meterse en esas cosas porque a veces el cobro es muy alto». Los días pasaban. Una tarde muy lluviosa y fría, estábamos mis hermanos y yo junto al fogón. La luz del quinqué nos iluminaba. Tomábamos café. De repente llegó mi papá. Estaba todo empapado. Noté que temblaba. «Ay, José, ya estás todo mojado», dijo mi mamá. Lo vi, mujer». «¿Qué viste, viejo?». Mi papá temblaba, pero no era de frío. Era una mezcla de miedo y de nervios. «¿Qué viste, viejo? Dime». «Vi. Era... No sé ni lo que vi».
Tómate esto para que entres en calor, le dijo mi mamá. Nosotras solo escuchábamos y veíamos lo mal que estaba mi papá. Después de un rato mi papá se calmó. Ahora sí, viejo, cuéntame, le dijo mi mamá. Venía dando la vuelta ahí por donde estaba la casa de Chema. Escuché que algo se movía entre la hierba. Pensé que era algún perro que andaba por ahí. No le di importancia, pero noté que me venía siguiendo. Justo al cruzar la cerca, lo vi. Ahí estaba. Ese animal era un perro enorme. Nunca había visto un animal así. Pero como ya se estaba oscureciendo y ya no se miraba bien, pensé que me lo estaba imaginando. Pero ese animal salió bien de entre la hierba. Se dejó ver bien. Era un perro enorme. Me empezó a gruñir. Sus ojos se veían diabólicos. Me miraba como un animal mira a su presa. De repente se puso en dos patas. Empezó a caminar hacia donde yo estaba. Me sobrepasaba en tamaño. Dios bendito, ¿qué es esto?, me pregunté. Y ya ves que yo siempre cargo con mi machete. Lo saqué. Pues ni modo, si esta cosa me va a hacer algo, me tengo que defender. Empecé a caminar para atrás sin darle la espalda. Y pensé, viejita, que eran mis últimos minutos de vida. Vi cómo este animal me tiró un zarpazo, pero no sé ni cómo me moví que no me hizo nada. Empecé a rezar todo lo que me sabía. Grité el nombre de Jesús. No sé ni cómo recordé las oraciones que nos decía el Padrecito. De un momento a otro esta cosa se dio la vuelta y corrió hacia la barranca. Al contar esto último, mi papá se limpió las lágrimas de sus ojos. Nunca había visto llorar a mi padre. Esa noche fue la primera vez. Recuerdo la cara de mi madre desencajada. Jesús bendito nos proteja, dijo mi mamá. Nosotras estábamos en silencio total. Estábamos muy asustadas. Saca las cosas con las que bautizamos a las niñas. Tenemos que ponerlas por toda la casa. Las velas, los rosarios, ordenó mi papá. Sí, viejo, eso haré. A mí y a mis hermanas nos mandaron a dormir. Ellos se quedaron en la cocina hasta muy tarde. Yo tardé mucho en dormir. Esa noche llovió casi hasta el amanecer, y al escuchar el viento entre los árboles, por el miedo que sentía, me parecía escuchar lamentos. Dormía con dos hermanas más pequeñas, y esa noche estaban tapadas de pies a cabeza. En la mañana muy temprano me despertaron las voces de mis padres. Hablaban con don Tránsito, un hombre ya muy mayor. «¿Pero cómo es posible otra desgracia más?», decía mi mamá. «¿Qué pasó, mamá?», le pregunté. «Nada, Petra. Tú ve a dar de almorzar a los marranos. Anda». Agarré un canasto que tenía el maíz para los animales y caminé hacia el corral, pero me detuve tras la pared de madera. Ahí me quedé escuchando la plática que tenían mis padres con ese señor. «¿Pero cómo que está muerto? Si yo lo vi apenas ayer en la mañana». «Así es, Naborina. Ya le habíamos dicho que no tomara tanto, pero no hacía caso». «¿Quién lo encontró?», preguntó mi papá. Don Ramón iba para el cerro. Al parecer estuvo tomando anoche con Nico, y don Chon ya no pudo más. De lo borracho que estaba se quedó ahí tirado, a un lado del barranco, por las grandes heridas que tenía. Dijo Ramón que lo había atacado algún animal del monte, y como estaba borracho no se pudo defender. Cuando don Tránsito dijo eso, inmediatamente vino a mi mente lo que mi papá nos había contado apenas unas horas antes. A mi papá le cambió la voz. Se escuchaba muy nervioso. Ya no pude escuchar más.
ya que no supe cómo se dio cuenta mi mamá de que yo estaba escuchando la plática, y cuando volteé, ya estaba detrás de mí. Petra, ¿qué haces ahí? Ve a hacer lo que te mandé, y dejas de escuchar pláticas de personas grandes, me dijo mi mamá muy molesta. En aquel tiempo las personas se velaban en sus casas. No había autopsias, no había nada de eso. El encargado del orden dijo que había sido un animal que atacó al pobre de Chon. Se hizo el velorio, el entierro. Todo fue muy triste. Don Chon era un señor muy simpático, muy amable y que no se metía con nadie. A partir de ese día la gente tenía miedo apenas se ocultaba el sol. Ya no había un alma en los caminos. Ya habían pasado varios días de aquel terrible suceso cuando una mañana las pocas vaquitas que tenía don Porfirio amanecieron muertas. Algo las había atacado. Tenían grandes heridas. Las personas decían que había sido un gato montés, pero esto no era posible. Las heridas que tenían no concordaban con las heridas que hacen ese tipo de animales. Lo extraño era que no se las comía, solo las mataba. ¿Y para qué mataba a todos estos animales? Esos gatos van tras su presa, la cazan y se la comen. Las vacas estaban ahí, completas pero muertas. Mi papá iba por un callejón cuando se encontró a don Porfirio. Estaba muy enojado. Porfirio, le dijo mi papá, supe lo que pasó con tus animales. Sí, José, esa desgraciada de Paula. Ella fue. ¿Quién más? Pero esto no se va a quedar así. Don Porfirio llevaba una carabina. ¿A dónde vas, Porfirio? ¿Qué vas a hacer? Esto no se queda así. Le dije que no se metiera conmigo ni con mi familia. No, Porfirio, no vayas a hacer una tarugada. Don Porfirio seguía caminando a casa de Paula muy enfurecido. Mi padre tras él, tratando de tranquilizarlo, esperando que se le bajara el coraje. Don Porfirio llegó a la casa de Paula y de una patada aventó una cerca vieja que impedía el paso a las personas. Y allí en su patio estaba Paula. Estaba muy tranquila, meciéndose en una mecedora vieja que tenía. Te estaba esperando, Porfirio. Pensé que ibas a tardar más. Porfirio, muy enojado, le apuntó con su carabina. No, detente, Porfirio. No lo vayas a hacer. Te vas a meter en un problema. Deja eso, dijo mi papá. Déjalo, José. Él sabe que no puede conmigo, gruñó doña Paula. Don Porfirio, muy enojado, le apuntó y jaló el gatillo, pero no pasó nada. Al parecer la carabina se había trabado. Doña Paula lo miraba con una risita burlona, como diciendo, te lo dije. Vete de aquí, Porfirio. Y te dije que si una vez prometí no hacerte nada, pues ya se me olvidó. Te vas a arrepentir, Paula. No, Porfirio, te equivocas. El que se va a arrepentir eres tú. Te dije que quien sirves no te va a poder ayudar. No pueden en contra de mi amo, en contra de mi señor. Vámonos de aquí, vámonos ya, cálmate. Mi papá agarró a Porfirio del brazo y se lo llevó a jalones. Pues, ¿qué estabas pensando, Porfirio? Esa mujer es peligrosa. Pues sí, lo sé, pero me da mucho coraje lo que le hizo a mis animales. Bueno, a lo mejor sí fue un animal salvaje. Sabes que no. No fue ningún animal salvaje. Fue ella. Pues vaya enemiga que te echaste encima. Lo sé, José. Pero ella no sabe tan bien con quién se está metiendo. Cuando mi papá le platicaba todo a mi mamá, ella molesta le dijo,
Caray, José, ves la tempestad y no te hincas. ¿Qué hacías tú en casa de Paula? Con lo rencorosa y vengativa que es esa mujer. Vieja, pues vi a Porfirio tan decidido a hacer una tontería. La verdad ni lo pensé. Una noche me desperté así nada más, sin un motivo. Me quedé mirando hacia la puerta y miraba cómo entraban los rayos de la luna por las rendijas que tenía la casa. Rato después me estaba quedando dormida, cuando empecé a escuchar los pasos de una persona. Escuchaba el sonido que hacen al caminar en el lodo. El patio estaba muy lodoso. Había llovido toda la tarde. Estos pasos rodeaban la casa, y a la vez escuchaba como si fueran susurrando algo. Así se estuvo escuchando por un buen rato. Pero lo aterrador fue cuando esos susurros se escuchaban en dirección a mi cabeza, donde yo estaba acostada. Como si esa persona que andaba afuera hubiera pegado su boca a la pared, y por las rendijas que tenía la madera entraran esos sonidos. Para ese momento, yo siendo una niña de 13 años estaba casi llorando del miedo. Escuchaba a mi corazón en los oídos. De repente ya no escuché nada. Todo fue un silencio absoluto. Ya no supe en qué momento me quedé dormida. A la mañana siguiente me despertó mi mamá muy preocupada. «Ven, Petra, mira esto». Alrededor de la casa había algo. Era como sal mezclada con tierra, y en los 4 puntos cardinales de la casa había pequeños montoncitos de plumas negras. Me dijo que cuidara a mis hermanas. «Ahorita regreso, no tardo. No vayas a agarrar nada, y no dejes que tus hermanas lo toquen». Rato después regresó mi mamá. Venía con una señora de edad muy avanzada. «Mira esto», le dijo. Al ver lo que había alrededor de la casa, se persignó. La señora dijo: «¿Y dices que los perros no ladraron?» «No, no ladraron». «Bueno, pues vamos a ver qué puedo hacer. Llévate a las niñas de aquí».